Se hallaba por completo aislada en el corazón de la Sierra Madre en 1928. Viuda marginada por cuantos la rodeaban, sin un ser vivo a la vista, hasta que captó un rumor que emergía de las profundidades del suelo. Al inicio un roce pausado, después un gemido que sonaba humano, aunque no lo era. Puedes concebir pasar la velada en una choza de madera en pleno vacío y percatarte de que algo lastimado te escruta desde las tinieblas precisamente bajo tus plantas. Parece demencia, mas lo que esta mujer halló en el sótano lo transformó todo. Y no imaginarás el lazo que surgió allí entre el tormento y el desamparo. Dale like y suscríbete, porque lo que sigue te erizará la piel. Y en los comentarios, cuéntame desde qué urbe estás presenciando esta narración. Me fascinaría saber hasta dónde se extienden estos cuentos extraordinarios. A Xochitl la habían abandonado a su suerte, viuda a los 22 años, sin descendencia, sin legado, sin un clan que la reclamara de regreso. En el México campesino de inicios del siglo XX, una hembra indígena y desamparada valía menos que la arena que arremolinaba el vendaval. Su compañero Mateo, un excavador de palmas callosas y sonrisa generosa, había perecido en un desplome en las vísceras del cerro apenas 2 años tras su unión. La empresa extractora no brindó indemnización, solo un perdón hueco y una orden para que evacuara el angosto aposento que habitaban. El linaje de Mateo de otra aldea la señaló como portadora de la sombra maldita, una fatalidad que, a su juicio, lo había perseguido hasta las honduras del subsuelo. El suyo propio, humillado y atemorizado por idéntica superstición, le cerró las puertas, dispensándole ojeadas de compasión que laceraban peor que el hierro. La dolencia se lo llevó en 7 días. Primero el ardor, luego los temblores, el vómito negruzco y al cabo el desvarío. Xochitl lo veló hasta el postrer aliento, mas no bastó, nada bastó. Y cuando Mateo partió, ella desentrañó la crudeza absoluta. No había legado más que obligaciones con mercaderes, con terratenientes, incluso con el templo. Los cobradores no aguardaron el fin del duelo. Surgieron en el umbral como carroñeros sobre un cuerpo. Exigíanlo todo y se apoderaron de lo todo. La morada en el caserío donde Xochitl había anhelado criar a sus vástagos fue la primera en partir. Seguidamente los enseres, para los que ella misma había tejido los paños, las cazuelas de bronce que eran de su progenitora, las aves del aviario que producían huevos cada alba, hasta el jamelgo anciano que Mateo montaba para la siembra, fue remolcado para saldar un vale extraviado en un cajón. En 14 días, Xochitl se vio despojada de todo en sentido literal. Pernoctó en el cobijo de una comadre por lástima, pero la lástima caduca, sobre todo cuando la beneficiaria es una dama moza y aún agraciada. Las murmuraciones se desataron. Las pupilas de los esposos se prolongaban en exceso. Las cónyuges empezaron a atrancar las entradas. El parentesco de Xochitl no quiso oír de ella. Su genitor había exhalado años atrás, la madre poco después. Contaba con 2 varones, mas ambos se habían trasladado a la capital en pos de horizontes mejores y rompieron nexos con el agro. Cuando Xochitl remitió una misiva solicitando amparo, la réplica fue gélida. No disponían de medios para acogerla. Cada cual velaba por lo propio, y así se enteró del inmueble. Un letrado esmirriado de indumentaria oscura raída y anteojos circulares surgió en el albergue provisional donde ella se resguardaba. Acarreaba papeles mustios por el transcurso. Mateo previó su fin. Había heredado un modesto dominio de un tío remoto que jamás conoció. Era una vivienda en pleno desamparo, enclavada en el bosque espeso, a 3 jornadas al lomo del caserío más próximo. El leguleyo lo dejó patente. Nadie ambicionaba ese sitio. Estaba deshabitado desde hacía más de 1 década. Un tipo taciturno, de tez endurecida por el astro y la apatía, la condujo en una bestia de acarreo por una vereda que escasamente perduraba. El periplo se extendió 3 días, trepando por atajos de chivos que sinuosos entre precipicios y abismos hondos, donde el rebote de sus pisadas era la sola compañía. A cada paso, la flora se volvía más indómita y tupida. Un tapiz de púas, agaves y troncos contorsionados que anhelaban devorar el camino. El aliento se escaseó, saturado con el efluvio de pino y suelo saturado, y una quietud que no era serena, sino opresiva, atenta.
Con cada hora transcurrida, Xochitl notaba que el orbe que atesoraba se evaporaba a sus espaldas como un eco difuso. Miró atrás una y otra vez, viendo disiparse el postrer hilo de humo de un villorrio remoto, luego el último sembrado de maíz, hasta que solo restó la vastedad verde y muda de la cordillera. El varón que la escoltaba no profirió más de 10 cláusulas en el recorrido entero. Cuando al fin arribaron, indicó una estructura menuda de barro casi imperceptible velada entre un soto de encinos y se evaporó sin admitir ni un trago de líquido, como si recelara que la aridez del sitio se le pegara. Anhelaba huir de allí cuanto antes, y entonces Xochitl quedó sola, en absoluta soledad. El silencio era atronador, mas no era en verdad silencio. Era una orquesta de ruidos insólitos y ignotos, el lamento del aura entre las peñas, el chasquido de ramajes secos bajo el empuje de una criatura invisible, el trino remoto de un búho que presagiaba la tiniebla. Se volvió para escrutar su nuevo refugio, y un nudo de aflicción se le anudó en la laringe. La choza era un despojo erigido sobre un zócalo de roca irregular para resguardarla de los diluvios y de las alimañas nocturnas. Ahora parecía hundiéndose en el terruño. Las tapias de barro exhibían fisuras con surcos profundos por donde se filtraba el viento gélido de la cumbre. El alero de tejas quebradas dejaba vislumbrar el firmamento en varios sitios, augurando más humedad dentro que fuera al llegar la estación de aguas. La hoja de madera roída pendía de un solo herraje de cuero, rechinando con cada soplo como un gemido eterno. Ascendió los 3 peldaños de piedra, con una precaución que no velaba el castañeteo de sus extremidades, tanteando cada uno antes de cargar su peso. Empujó la entrada que exhaló un estrido agudo y sostenido, que reverberó por el claro y ahuyentó a un enjambre de aves que cabeceaban en los árboles próximos. Por dentro era peor aún. El único recinto hacía las veces de fogón, estancia y alcoba. Había una mesa tullida en un ángulo, con 2 de sus 4 soportes quebrados, un brasero de arcilla fisurado y colmado de hollín frío y anaqueles baldíos que colgaban ladeados de las tapias. En el extremo, dividido por un cortinaje de yute lacerado que ya no velaba nada, un jergón deshilachado sobre el piso de suelo compacto era cuanto restaba de un lecho. Una espesa mortaja de polvo y orillas lo recubría todo, pendiendo del alero como adornos lúgubres. El aura hedía a saturación, a madera corrompida, a un desamparo que se palpaba casi tangible, como una entidad oculta que la vigilaba desde las umbras. Xochitl dejó caer su modesto fardo al piso, un eco apagado que a duras penas alzó arena. Se acomodó en el filo del jergón desarmado, notando el helor del suelo a través del tejido raquítico, y por primera vez, desde que la nueva de la muerte de Mateo la había azotado como un rayo glacial, se concedió sollozar. Sollozó con una aflicción muda, un caudal de llanto que no armaba estrépito, pero que arrastraba el lastre de su existencia truncada. Sollozó por el cónyuge que se había ido prematuramente, por el parentesco que la había desterrado, por una colectividad que la había descartado como una mazorca estéril y hueca. Sollozó por el porvenir que había soñado, un porvenir sencillo de vástagos correteando en un corral, y el aroma a tortas calientes. Un porvenir que ahora parecía tan remoto e inasequible como las constelaciones que empezaban a filtrarse por los boquetes del alero. Mas las lágrimas, como la llovizna en el yermo, al cabo se evaporan, porque no reedifican tapias derruidas, ni depuran el polvo de lustros, ni colman un vientre hueco. Y en ese ápice de honda desolación, Xochitl atinó algo esencial. O batallaba con las menguadas bríos que le restaban, o se dejaría extinguir allí en esa choza extraviada por el tiempo y los humanos. No mediaba término medio. Nadie acudiría a redimirla. Era ella, y solo ella contra la grandeza de la sierra. Entonces, con una entereza que brotó de la desesperación más pura, se incorporó. Se enjugó la faz con el revés de la palma e inició la faena. Con una vara de encino barrió el piso de tierra, suscitando una polvareda que la obligó a carraspear, pero que al posarse desveló la firmeza del suelo debajo. Arrancó las orillas que pendían como velos mortuorios, remendó la hoja cuanto pudo, empleando una franja de cuero de su propio zurrón para fijar el herraje roto. Obturó las hendiduras mayores de las tapias con una pasta de barro y zacate seco que halló en un recodo, un paliativo ancestral que su abuela le había legado.
No era gran cosa, pero superaba la nada. Un modesto gesto de rebeldía ante el desamparo. La tiniebla se abatió sobre la cordillera con una celeridad vertiginosa. Un manto de negrura tan total que parecía tener masa propia. No se asemejaba al caserío extractivo, donde las linternas de carburo de los varones que retornaban del turno vespertino y las mechas en las vidrieras brindaban un alivio parpadeante contra las sombras. Allí no había nada, solo la lobreguez impenetrable del bosque. Prendió la única vela que acarreaba, un muñón breve que debería perdurar quién sabe por cuánto. Ingirió un pedazo de pinole reseco y sorbió el líquido de un riachuelo próximo que había cocido con recelo, reacia a las afecciones que merodeaban en las corrientes estancadas. Seguidamente se tendió en el jergón áspero, se envolvió en el zarape delgado que apestaba a humo y desolación, y pugnó por conciliar el sueño, mas el reposo no llegaba. Cada rumor nocturno la hacía erguir, el siseo del vendaval filtrándose por las fisuras del barro, el chasquido de follaje seco afuera, el aullido remoto de un coyote que le erizaba la epidermis. Cada silueta proyectada por el fulgor de la vela parecía adoptar contornos siniestros, engendros paridos del pavor y el hastío. Forcejeaba por evocar a Mateo, el tibio de su abrazo, su carcajada que colmaba cualquier ámbito, pero los ecos se sentían distantes, quebradizos, como si pertenecieran a otra existencia, a otra hembra. Estaba al borde de sucumbir al letargo cuando lo oyó, un estrépito distinto que provenía del sótano de roca que se entreabría en el piso velado por una maciza tapa de madera. Al principio fue un roce apagado, apenas perceptible, como si un guijarro rodara por el subsuelo. Xochitl lo atribuyó a su mente, el recelo tramándole una jugarreta. El espanto, se razonó, es un pintor que traza espectros en el tapiz de la oscuridad. Mas entonces el estrépito retornó más nítido esta vez, un arrastrar tosco y penoso, como si algo voluminoso y lastrado se desplazara con suma penuria sobre el piso de tierra del sótano. Quedó petrificada sobre el jergón, ahogando el hálito, el pulso tronando en sus sienes con la ira de un bombo bélico. Escuchó con una concentración que laceraba, pugnando por desentrañar el origen de aquel eco. Quietud. Nada. Tal vez solo una alimaña menuda, un armadillo o un zarigüeya, en pos de abrigo contra el helor vespertino. Forcejeó por serenarse, por persuadirse de que estaba a salvo, pero entonces surgió otro rumor, y éste no admitía equívocos. Era un lamento grave, ronco y sostenido, un quejido que parecía manar de las vísceras del suelo. No era el rugido de una fiera indómita, sino algo más inquietante, algo con un matiz de padecer humano, el tipo de eco que se graba en el espíritu como un presagio de amenaza letal, un alerta primigenio de que la muerte ronda cerca. Xochitl se cubrió hasta la mandíbula con su zarape raquítico, estrujando con vigor la diminuta navaja que siempre portaba. El corazón le galopaba tan veloz que notaba que se le saldría del tórax. Los minutos se extendieron como horas eternas en la negrura. El rumor no se repitió, mas ella lo sabía con una convicción que le erizaba la espina dorsal. No había sido un delirio. Existía algo en el sótano, algo voluminoso, algo que exhalaba agonía. No pegó ojo en toda la velada, quedando tiesa, con las pupilas desmesuradas, atenta a cada chasquido de la choza, cada murmullo del aura, anhelando el alba como un náufrago ansía avistar costa segura. Cuando los primeros fulgores solares, tibios y vacilantes, se colaron por las fisuras de la tapia, tiñendo con pudor el recinto, Xochitl se incorporó, el cuerpo entumecido y el seso exhausto. Emergió de la morada, circundó el sitio escudriñando. Los soportes generaban un vacío de casi 1 metro entre el piso y el terruño. Abajo reinaba la penumbra. Se inclinó, forcejeó por atisbar, pero solo discernió umbras y suelo. Nada, ni huella de bestia, ni indicio. Tal vez sí lo había forjado su mente. El hastío, el recelo, el aislamiento, todo ello podía estar tramándole una añagaza. Xochitl pugnó por persuadirse. Transcurrió el día remendando el estuco en las tapias, husmeando bayas silvestres que atinaba comestibles y transportando líquido del riachuelo, un trayecto penoso por un atajo casi borrado. Se mantuvo en faena para no cavilar, para no palpar el yugo asfixiante del desamparo que la ceñía como un sudario.
Forcejeó por sofocar el eco del estrépito con el estruendo de sus quehaceres, el golpeteo de sus palmas contra el barro, el chapoteo del agua en el cántaro. Mas cuando la tiniebla retornó, trayendo el helor punzante de la cumbre, el rumor también resurgió, esta vez más pronto. Apenas el postrer resplandor solar se extinguía tras las cumbres. Xochitl captó el roce de nuevo, más próximo, más preciso. Ya no cabía recelo. No era su cesera. Indudablemente algo merodeaba allí abajo. Quedó petrificada en el centro de la choza. El velón menudito que empuñaba vibrando en su palma, proyectando siluetas caprichosas que se mofaban de su pavor. El roce perduró un instante, un eco agónico y pausado, y luego amainó. Y entonces surgió un nuevo estrépito, un arresuello tosco, fatigado, como el de una fiera extenuada tras una persecución larga, un resoplido hondo y entrecortado que pugnaba por cada inhalación. Era el eco de la penuria, del denuedo máximo por perdurar. Era el eco de una entidad lacerada. Xochitl depositó el velón en el piso, asió su navajita y se reptó con lentitud hasta el filo de la tapa de madera que velaba el acceso al sótano. Se postró prona sobre el suelo gélido y forcejeó por escrutar por una de las hendiduras más anchas entre las tablas. No atinaba a vislumbrar más que una negrura absoluta, mas los ruidos estaban allí, justo bajo ella, tan próximos que notaba una sutil oscilación en el piso. Y entonces captó algo que le heló hasta el tuétano, un lamento grave preñado de tormento. No era un rumor de acechanza, era un rumor de padecer. Lo que merodeara allí abajo estaba herido y por un móvil inescrutable había elegido el hueco bajo su choza como postrer asilo. Xochitl se apartó de la fisura y se recostó contra la tapia. Su mente bullía en frenesí. ¿Qué obrar? ¿Tratar de ahuyentar a la entidad? ¿Y si era funesta y la acometía? Transcurrió otra velada en desvelo, y al alba siguiente, exhausta, con legañas hondas y las palmas tiritando de fatiga, Xochitl forjó un veredicto. Precisaba atisbar qué era. Precisaba desentrañar con qué compartía ese ámbito, porque la zozobra la extinguía tanto como cualquier alimaña podría. Aguardó a que el sol culminara su cenit. Tomó una tea que había urdido, un sarmiento grueso con harapos empapados en sebo atados en la punta. La prendió con el velón, empuñó el cuchillo en la otra mano y se arrastró hasta la oquedad lateral de la morada, el vacío entre el primer soporte y el piso. El pulso de Xochitl tronaba tan fiero que oía la sangre martilleando en sus oídos. Las palmas le sudaban, la boca reseca. Cada fibra de su ser le bramaba que retrocediera, que no lo hiciera, que dejara las cosas en su estado. Mas ella prosiguió, se arrodilló y con un denuedo que la obligó a gemir, apartó la maciza tapa de madera. Un hedor a suelo saturado y algo más, algo ferroso y malsano, ascendió del sótano. Contuvo el aliento y hundió la tea en el hueco umbrío. El fulgor ocre y vacilante bailó en las penumbras, desvelando las tapias de piedra y el piso de tierra. Y fue entonces cuando los atisbó. Dos círculos áureos y relucientes que la escrutaban desde el fondo del sótano. Ojos amplios, ardientes, que reflejaban el resplandor de la tea como dos trozos de ámbar bruñido. Xochitl casi soltó la tea, casi chilló, mas algo la contuvo. Tal vez la curiosidad, o quizás el mero estupor de la coyuntura, pero quedó allí rígida, el corazón aporreándole la laringe, la vista clavada en aquellos ojos que no pestañeaban. Movió la tea con pausada lentitud, iluminando más el ámbito, y la entidad se desveló por entero, suscitando un temblor gélido que le recorrió la espina. Era un lobo gris mexicano, un lobo colosal, mucho más vasto de lo que jamás había concebido, con un manto denso de matices cenizos y plateados, salpicado de arena y algo oscuro que evocaba sangre coagulada. Mas lo que cautivó a Xochitl no fue su envergadura imponente, ni la potencia latente en sus fibras ahora tensas y menguadas. Fue su postración. El lobo yacía de flanco, el torso elevándose y descendiendo con cada resuello fatigoso y entrecortado. Una de sus extremidades frontales estaba presa en una soga de hierro enmohecida, de esas que los vaqueros tendían para resguardar su hato de las fieras de la cumbre. La soga había lacerado hondo, muy hondo. La carne en derredor estaba hecha trizas, al aire y ennegrecida por la hemorragia seca. En ciertos puntos, el osamenta nibio y quebrado asomaba. La podredumbre ya había iniciado su marcha sigilosa y letal. Un absceso ocre y viscoso
Rezumaba de la llaga, impregnando el aura con un tufo azucarado y corrupto. El lobo la escrutó, y esa ojeada la traspasó hasta el espíritu. No era la ojeada de un cazador midiendo a su víctima. No era la ojeada de una bestia indómita a punto de arremeter. Era una ojeada de extenuación absoluta, de un tormento incesante, de una desesperanza tan honda que parecía haber sofocado toda llama vital. Era la ojeada de quien se había rendido, que solo aguardaba que la nada arribara para clausurar su calvario. Xochitl reconoció esa ojeada porque ella misma la había portado en su propia faz por semanas, cuando lo perdió todo, cuando atinó que ya no mediaba motivo para perdurar. Era la ojeada del desamparo íntegro. El lobo ni forcejeó por rugir o alzar las defensas, simplemente la observó como si musitara. «Obra lo que anheles. Estoy demasiado fatigado para que me importe». Xochitl retrocedió con pausada lentitud, muy pausada, apartándose de la boca del sótano y retornando al fulgor tenue del día. Tiritaba, mas ya no solo de pavor. Era algo más profundo, una turbación innombrable. Regresó al interior de la choza y se acomodó en el piso de tierra con la tea aún prendida en la palma, cuya llama titilaba como el pulso de su propio corazón azorado. Había un lobo gris mexicano bajo su morada, lacerado, agonizante. La razón, el reflejo primordial de supervivencia, le bramaba que clausurara la tapa, que apilara guijarros encima, que huyera sin voltear. Mas por un móvil absurdo, inescrutable, Xochitl no podía sencillamente desatender lo avistado. Forcejeó por hacerlo, transcurrió el resto del día pugnando por centrarse en otros menesteres. Remendó el alero con sarmientos y estuco. Ablucionó su única muda en el riachuelo gélido, coció líquido para beber. Mas la estampa de aquellos ojos áureos no se apartaba de su cesera, y los lamentos de tormento, aunque más tenues y esporádicos, seguían ascendiendo desde las honduras del suelo, un eco constante de la agonía que bullía justo bajo ella. Al crepúsculo, Xochitl obró algo que ni ella misma atinaba del todo. Tomó un pedazo de carne reseca de ciervo que acarreaba en su zurrón. Era casi todo el víver que le restaba, una de las escasas reservas para malvivir en aquel sitio extraviado. Mas cortó una ración generosa, reprendió la tea, descendió de nuevo al nivel del piso y con el pecho oprimido se aproximó a la oquedad del sótano. No osó ingresar. En su lugar, empleó un palo largo para propulsar la carne hacia la umbra, cerca de donde había avistado al lobo. La fiera, que había yacido inmóvil, alzó la testa con un denuedo patente. Olfateó el aura, sus narices vibrando. Hubo un instante de vacilación, una tensión tangible en el ámbito, mas el apetito, una potencia tan atávica como el recelo, prevaleció. Se arrastró con penuria hacia la carne y la devoró con una pausada lentitud que desvelaba su flaqueza, deglutiendo con dificultad. Xochitl lo escrutó en mutismo y luego retrocedió. Retornó a la choza y por primera vez en días notó algo más que aislamiento, porque ahora, de algún modo extraño e irracional, no solo pugnaba por su propia existencia, sino que velaba por alguien, aun si ese alguien era una de las alimañas más temidas de la cumbre. Xochitl atinó que la bestia llevaba era Sayuna, probablemente días, tal vez semanas, presa en esa soga, antes de lograr reptar hasta allí. El hambre había mermado sus bríos tanto como la llaga, mas nutrir al lobo no bastaba. La herida se infectaba. Xochitl lo discernía. La tumefacción crecía. El hedor empezaba a ser intenso. Un tufo dulce y corrompido de carne en descomposición. Si no se obraba nada, la bestia exhalara de septicemia en pocos días, aunque Xochitl la alimentara. Y fue entonces que Xochitl encaró un dilema imposible. Podía intentar sanar al lobo, mas eso implicaba aproximarse con funesto riesgo. Significaba palpar a la fiera, un depredador indómito en su postración más voluble y por ende más imprevisible. Significaba manipular la soga de hierro, un acto que sin duda le inferiría un tormento intolerable al lobo, y la entidad, aún en su calvario, aún atesoraba colmillos y zarpas idas para lacerar a un humano en instantes. La otra vía era no obrar, dejar que el sino siguiera su curso sañudo, que la podredumbre consumiera a la bestia hasta que su pulso se detuviera. Podía clausurar la tapa, desatender los lamentos y aguardar a que el mutismo reinara de nuevo bajo su choza.
Era la vía racional, la vía segura. Mas cada vez que captaba aquel quejido grave y doliente, algo en su fuero, algo que no atinaba del todo, se negaba a consentir esa salida. Era como si el padecer del lobo se hubiera entrelazado con el suyo. Dos desamparos, dos deserciones que se topaban en la umbra. No podía sencillamente consentir que aquella entidad exhalara así sola y en tormento. Evocó su niñez en el rancho paterno, mucho antes de que la mina y el caserío le hurtaran sus anhelos. Recordó a su padre sanando a las bestias de la finca. Un corcel con una extremidad lacerada, un can doméstico mordido por una víbora. Él le había legado los arcanos del monte, el habla de las plantas. Le había mostrado cómo hallar la flor de árnica para menguar la tumefacción y el tormento, cómo raspar la corteza del copal para urdir una goma que cerraba las llagas y repelía las sombras malignas. Recordaba el efluvio de la tisana de hierba de San Nicolás, que su padre maceraba como un paliativo natural para las fieras, un elixir acre más eficaz. Había aprendido a ablucionar heridas, a urdir emplastos, a captar el frágil equilibrio entre restaurar y agravar el daño. Ese saber, que había yacido dormido en un recodo de su memoria, ahora despertaba con una premura imprevista. Era un legado, una herencia de su padre que en ese instante se palpaba como la única herramienta que atesoraba en el orbe. Con esa convicción arraigada en su fuero, Xochitl forjó un dictamen irrevocable. Salió al yermo de la sierra, transitando con sigilo los atajos que a duras penas recordaba, sus pupilas hurgando el piso del bosque con una atención que eclipsaba el pavor. Halló un racimo de flores ocre de árnica, cobijadas junto a unas peñas. Más allá distinguió un copal por su corteza cárdena y fragante y la rasgó con su cuchilla, y al fin, junto al cauce, localizó la hierba de San Nicolás con sus hojillas menudas y un efluvio acre. Recolectó todo con esmero, dando gracias al suelo por su munificencia, tal como su padre le había legado. Regresó a la choza y se aplicó a urdir los bálsamos. Cocinó líquido en su sola cazuela de arcilla para macerar un concentrado con la hierba paliativa. Trituró las flores de árnica sobre una losa lisa hasta formar un emplasto denso y verdoso, y amalgamó la goma de copal con algo de hollín para fraguar un sellador protector. Una vez todo listo, tomó los lienzos más impolutos que atesoraba, los humedeció en el brebaje tibio y, inhalando profundo, se encaminó de nuevo hacia la umbría boca del sótano. El lobo yacía en idéntica postura, un ovillo de vello y aflicción en la penumbra. La extremidad presa destacaba ahora, tumefacta y de un escarlata ardiente y convulso. Xochitl se postró al borde del hueco, el pulso aporreándole las costillas. Con una pausada eternidad, extendió el palo con los lienzos empapados hasta rozar el hocico de la bestia. El lobo alzó la testa con flaqueza. Sus orejas se plegaron contra el cráneo en un gesto de recelo. Un ronquido grave y sordo vibró en su torso. Olfateó los lienzos, su nariz ébana y húmeda tiritando. El tufo amargo de la hierba debió repelerlo, mas la fiera lamió el paño con titubeo. Tal vez el reflejo o la mera sed la impulsaron a proseguir, sorbiendo el jugo hasta dejar los lienzos casi exangües, asimilando el paliativo natural que su padre le había enseñado a fraguar. Xochitl aguardó conteniendo el aliento, escrutando cada gesto de la alimaña. 20 minutos, 30, que se antojaron un eón. Poco a poco el lobo pareció distenderse. Su resuello se tornó más pausado y hondo, menos jadeante. Las fibras contraídas de su mole parecieron ceder. El efecto mitigador obraba, y entonces Xochitl consumó el acto más audaz o el más temerario de su existencia. Encajó la tea en una grieta de la tapia pétrea para alumbrar el ámbito y, con la navaja en una palma y el emplasto de árnica en la otra, se zambulló hacia el interior del sótano. Avanzó con la lentitud de un molusco, reptando sobre el vientre hasta hallarse lo bastante próxima para rozar la soga. Sus palmas tiritaban con tal violencia que a duras penas retenían los objetos. El corazón le galopaba tan veloz que temía el desmayo. El lobo la escrutaba, aquellos ojos áureos y febriles fijos en ella, siguiendo cada uno de sus ademanes. No rugía, mas su mole se mantenía tiesa, una efigie de tormento y rigidez. Xochitl alcanzó la soga. El hierro ardía,
templado por el sol que azotaba el piso diurno. Estaba enmohecido, pero aún sólido. La asió con entrambas manos. Localizó el resorte de apertura y pugnó por forzarlo. La soga era lastrada, tosuda, urdida para retener fieras indómitas, no para ceder con facilidad. Xochitl gruñó con el denuedo. Las venas de los brazos le abrazaban. Las palmas resbalaban en el óxido, mas persistió. Con un ímpetu que la obligó a gemir, empleó todo su peso para dilatar las fauces férreas. El lobo profirió un lamento sordo cuando la presión movió su extremidad lacerada. Por un latido el pánico la paralizó. Aguardó el arremetimiento, las zarpas, los dientes, mas el arremetimiento no arribó. El lobo solo la escrutó, sus pupilas rebosantes de un padecer que traspasaba la frontera entre especies. Con una fresca marea de resolución, Xochitl lo reintentó volcándose entera. Y entonces, con un chasquido metálico y seco que retumbó en el angosto ámbito, la soga se entreabrió. El lobo aulló, un eco de agonía pura que reverberó por la cumbre y que hizo que Xochitl rodara hacia atrás, el pulso desbocado. Aguardó el asalto, aguardó las garras, mas el asalto no surgió. El lobo quedó allí resollante, la extremidad libre más ensangrentada tiritando. Volvió la testa hacia Xochitl y por un fugaz instante, solo un fugaz instante, sus miradas se cruzaron. Y Xochitl juró atisbar algo en esa ojeada, un desvelo, tal vez incluso clemencia. No perdió el momento. Antes de que el arrojo se le escurriera como jugo entre las yemas, antes de que la cordura le bramara que huyera, Xochitl asió el cuenco de arcilla con líquido puro que había cocido y, con una blandura que contradecía el castañeteo de sus palmas, inició la ablución de la llaga. El lobo se estremeció. Un ronquido grave y doliente vibró en su pecho, mas no se movió. Sus ojos áureos, ahora empañados por el suplicio, la siguieron en cada ademán un amasijo de recelo y una rara docilidad. Xochitl depuró la hemorragia seca, el absceso, la arena acumulada. La llaga era peor de lo aparente, honda, y al ablucionarla, atisbó que el hueso de la extremidad estaba quebrado, una rotura fea que probablemente jamás sanaría por entero. Mas al menos ahora estaba eximida de la cárcel férrea que la extinguía a sorbos. Con las yemas de los dedos untó el emplasto de árnica, directo sobre la carne al aire. El lobo convulsionó con fiereza. Un espasmo de tormento le recorrió el mole, mas permaneció quieto como si atinara que aquello era menester. Seguidamente, con mimo, aplicó la goma de copal encima, fraguando una capa custodio. Al fin, con jirones de paño impoluto que había desgarrado de su propia falda, vendó la extremidad cuanto pudo, ceñéndola sin estrangular, solo lo justo para fijar el remedio. Cuando culminó, Xochitl chorreaba sudor pese al helor del sótano. Sus palmas estaban salpicadas de sangre y goma. El pulso aún le tronaba en el pecho. Retrocedió con idéntica pausada lentitud con que había ingresado, sin desviar la vista del lobo. Asió sus enseres y ascendió de nuevo a la choza, clausurando la tapa tras de sí, mas esta vez sin lastrarla con nada. Se notaba exhausta, como si hubiera librado una lid no contra la fiera, sino contra su propio espanto. Y esa velada, por primera vez desde que había arribado a la choza, concilió un sueño hondo, un reposo sin espectros, mecida por el hastío. Y no hubo lamentos de aflicción ascendiendo del sótano, solo el siseo del aura en los troncos, que ya no sonaba como un gemido, sino como una nana. Los días mutaron en semanas, y algo portentoso empezó a gestarse. La llaga del lobo inició una curación pausada más constante. Xochitl renovaba el vendaje cada jornada. Al principio la bestia se tensaba cada vez que ella se aproximaba, un ronquido sordo vibrando en su gargantilla, mas jamás arremetió. Con el transcurso, sencillamente yacía postrado, consintiendo que Xochitl obrara como si atinara que aquella humana ignota, de algún modo, la auxiliaba. El lobo también empezó a nutrirse mejor con la carne reseca que ella le dejaba cada alba y cada crepúsculo. Recobró parte del peso perdido. El manto antes mate, apelmazado por el calvario, relució de nuevo con matices plateados bajo el fulgor de la tea y empezó a desplazarse más. Primero solo se reptaba unos centímetros para alcanzar el sustento y el líquido. Después se incorporó con penuria, arrimándose en 3 extremidades.
Al cabo logró transitar cojeando con patente flaqueza, más transitando. Y fue entonces cuando las cosas se tornaron aún más asombrosas. Una mañana, Xochitl se desperezó y captó un estrépito insólito justo ante su umbral. Entreabrió con cautela y halló un conejo exánime en el vano, recién ultimado aún tibio, con las huellas de colmillos en la cerviz. Escudriñó el entorno y avistó al lobo a metros de distancia, sentado sobre sus patas traseras escrutándola. Cuando sus ojeadas se cruzaron, el lobo profirió un ronquido grave, no funesto, casi como un saludo, y luego giró y cojeó de retorno a su asilo bajo la choza. Xochitl quedó allí escrutando al conejo inerte y lo atinó. La fiera había cazado y le había traído el trofeo. Era su modo de recíproco, su modo de musitar gracias. Era un convenio mudo, fraguado no con cláusulas, sino con un gesto de perduración compartida. Esto se reiteró cada pocos días. Un nuevo obsequio asomaba en el umbral, una codorniz, una liebre, incluso un armadillo menudo. El lobo cazaba de nuevo, recobrando sus dotes y compartiendo el botín con Xochitl, y ella lo aceptaba porque ahora, en una ironía portentosa, aquel depredador indómito garantizaba su malvivir, tanto como ella había garantizado el suyo. Forjaron una rutina callada, un entendimiento que no precisaba sílabas. El lobo emergía al alba para acechar, retornaba al mediodía, siempre cojeando un tanto, siempre favoreciendo la extremidad lacerada, mas cada vez más robusto. Sorbía del cauce, reposaba en la umbra del sótano, y por la tarde, cuando Xochitl salía a amasar leña o a husmear plantas, el lobo la seguía a distancia, una silueta plateada deslizándose entre los troncos, nunca demasiado próxima, mas lo bastante para que ella palpara su presencia, como si la custodiara, la resguardara. Xochitl se pilló hablándole a la bestia. Necedades, en verdad. Observaciones sobre el clima, sobre cómo el alero aún precisaba más remiendos, sobre lo provechoso que sería un cobertor más abrigado para el invierno inminente. Y el lobo la oía postrado en la sombra, las pupilas entrecerradas, la cola agitándose esporádicamente. Era imposible, era irracional, mas acontecía. Una hembra que la colectividad había desechado y un cazador que la naturaleza casi había cegado, habían urdido un lazo improbable, un lazo fundado en la carencia, en el aislamiento, en la perduración. Mas las dichas, sobre todo en la sierra, jamás perduran. 2 meses tras la llegada de Xochitl, mientras remendaba una de las tapias de barro, captó voces remotas, voces humanas. Por primera vez desde que había arribado, un escalofrío le erizó la espina. El lobo que reposaba bajo la choza también las oyó. Saltó de su refugio, las orejas enhiestas, el mole tenso, un ronquido sordo vibrando en su pecho. Varones asomaron en el claro, 4 de ellos con sombreros amplios, fusiles al hombro y tez endurecida por el astro, vaqueros por sus atuendos y botas raídas, cazadores expertos por la ojeada gélida y calculadora con que barrieron el sitio. Se detuvieron en seco al avistar a Xochitl. El jefe, un tipo fornido con mostacho tupido, se quitó el sombrero en una genuflexión burlesca y mordaz. «Buenas tardes, doña. No aguardábamos hallar almas en este rincón olvidado de Dios». Xochitl se mantuvo junto a la hoja de la choza, la palma ceñida al vano de madera. «Buenas tardes», replicó, su timbre firme pese al aporreo de su pulso. «Este es mi dominio. ¿Puedo auxiliarlos en algo?» Los varones se miraron entre sí, muecas socarronas aflorando en sus faces. No eran muecas cordiales. «Su dominio», articuló uno escupiendo al piso. «Una hembra sola en pleno vacío». «¡Qué arrojo!». El jefe estalló en una risotada. Arrojo o demencia, no sabría decir. Rastreábamos un lobo gris colosal. Cegó varias de mis ovejas y dejó tullido a uno de mis canes. Perdimos su pista hace semanas, mas ayer hallamos huellas frescas por estos lares. Huellas vastas, indudablemente suyas. El pecho de Xochitl se paralizó. Mantuvo su expresión inalterable, una máscara de apatía que había aprendido desde niña. «No he avistado lobo alguno por aquí», enunció con una serenidad que no albergaba. El varón sonrió con mayor amplitud, una contorsión sardónica que no tocaba sus pupilas gélidas. «Ah, no, qué curioso», articuló, su timbre chorreando mofa. «Pues las pisadas van derechas a su umbral
y luego se evaporan como si la bestia se hubiera fundido en el éter o se hubiera hundido en el subsuelo. Otro de los cazadores, un tipo más mozo y esbelto, apuntó con el cañón de su escopeta hacia la tapa de madera del sótano. «Vea, jefe, las huellas concluyen aquí y hay salpicaduras de sangre reseca en la madera». El pulso de Xochitl dio un brinco. Se mantuvo erguida con la cabeza alta, aunque por dentro se sentía desmoronarse. «Les repito que aquí no hay nada. Tal vez fue un coyote o se coló en una gruta. La cumbre es inmensa». El cabecilla avanzó un paso, invadiendo su ámbito, su silueta eclipsándola por entero. «Escuche, doña», dijo con una fingida mansedumbre. «Atinamos que el lobo merodea aquí y lo reclamamos. Esa alimaña nos ha inferido pérdidas y quebraderos. No nos iremos de vacío por una dama obstinada». Su tolerancia se había extinguido. Con un cabeceo, los demás varones empezaron a circundar la choza, sus botas pesadas machacando el zacate seco. Uno se dirigió raudo a la tapa del sótano y, sin solicitar venia, la alzó con la punta de su arma. Se asomó a la umbra. Transcurrió un latido de quietud tensa, y luego el tipo profirió un grito de victoria. «Aquí yace la maldita fiera, está abajo». Y entonces todo se precipitó con fulgor. Antes de que los varones atinaran a reaccionar, una sombra ceniza surgió de las tinieblas del sótano. No galopó, no escapó. El lobo sencillamente avanzó hacia el resplandor, cojeando con patente flaqueza, mas con una fiereza digna. Se plantó entre Xochitl y los cazadores, clavando sus 3 extremidades sanas en el piso. Bajó la testa, el vello del lomo se le erizó, y un ronquido grave y funesto manó de sus entrañas, desvelando colmillos largos y amarillentos. Los cazadores retrocedieron por reflejo, atónitos por la osadía de la bestia. Alzaron sus escopetas al unísono, el chasquido metálico de los cerrojos, al armarse quebrando el mutismo de la sierra. El jefe apuntó al torso del lobo. Ahora sí, endemoniado, bramó. Mas antes de que oprimiera el disparador, un alarido desgarrador hendió el aura. «¡No disparen!». Xochitl descendió a la carrera los peldaños de piedra y, sin meditarlo 2 veces, se interpuso ante el lobo, extendiendo los brazos como un baluarte humano. «No le infieran daño», suplicó, su timbre vibrando, más rebosante de una resolución indómita. El cabecilla la escrutó con incredulidad. «Apártense, hembra», la amonestó, su dedo aún en el gatillo. «Esa alimaña es funesta». Ella negó con la cabeza, las lágrimas surcando sus mejillas. «No lo es», replicó, su voz apenas un hálito. «Me ampara. Nos amparamos». El jefe rió con desdén. «Está demente. Eso es un lobo, una fiera. La cegará en cuanto pueda». «Hace 2 meses que convivimos», respondió Xochitl, su timbre resonando con una potencia que ignoraba poseer. «Ha tenido 1000 chances para cegarme y jamás me ha lastimado. Lo hallé lacerado en una de sus sogas. Yo lo sané, lo preservé y él me preservó a mí. Me trajo víveres cuando nada atesoraba. Me custodia cuando salgo a la cumbre». Los cazadores se miraron entre sí, la perplejidad y el escepticismo esculpidos en sus faces curtidas. El jefe soltó una carcajada árida. «Atónita, nos dice que domó a un lobo de la sierra». Xochitl negó con pausada lentitud, sin desviar la vista de las pupilas del varón. «No domé nada. No soy su señora ni él mi alimaña. Mas hemos urdido un nexo, un respeto recíproco. Él atina que no soy amenaza, y yo atino que no me lastimará mientras yo no lo sea para él». El cabecilla descendió la escopeta un tanto, aún dubitativo, mas una sombra de recelo cruzó su expresión. «Eso es imposible». «Imposible era para una viuda despojada malvivir sola en pleno yermo», replicó Xochitl, su voz lastrada con el peso de su propia saga. «Imposible era para un lobo preso semanas en una soga férrea reptar hasta aquí en pos de asilo. Mas ambos lo logramos porque ninguno atinaba otra vía que batallar o exhalar». Sostuvo un silencio prolongado, roto solo por el siseo del vendaval y el ronquido grave y perenne del lobo. Xochitl se mantuvo al lado de la bestia con la ojeada clavada en los cazadores, un reto mudo en sus pupilas. Luego, con una pausada deliberada, extendió la palma con lentitud hasta que sus yemas rozaron el vello áspero y cálido del lomo del lobo. Los cazadores retrocedieron un paso más, sus ojos desorbitados ante el panorama. «Está consumando un suicidio, hembra»,
dijo el jefe, su timbre ahora más un murmullo de prodigio que una amenaza. Un lobo no es un can. Una velada, cuando menos lo espere, la cegará en sueños. Si anhelara cegarme, ya lo habría obrado, replicó Xochitl con serenidad. Si viviera atemorizada de todo lo que podría inferirme daño en este orbe, habría exhalado el día que quedé viuda. El recelo no me ampara. La fe sí, y confío en él más que en muchos humanos. El cabecilla la escrutó por un lapso largo, como si pugnara por desentrañar un acertijo. Al cabo escupió al piso y se encasquetó el sombrero de nuevo. Está demente, sentenció, mas es su existencia y será su sepelio. Giró y con un ademán abrupto indicó a sus hombres que lo secundaran. Los cazadores se alejaron, sus voces disipándose en la lejanía, mientras maldecían su sino. Mas Xochitl atinaba que retornarían o que otros arribarían, porque un lobo gris vivo y robusto era un trofeo demasiado codiciado en aquellas tierras, y las nuevas, como el aura, se propagaban raudas. Esa velada se acomodó en el umbral de su choza, y el lobo surgió del sótano, y se postró a su vera por primera vez, de verdad a su vera, lo bastante próximo para que Xochitl notara el tibio de su mole, para oír el compás sereno de su resuello. Extendió la palma y acarició la testa del lobo, sus yemas hundiéndose en el manto denso. La fiera clausuró los ojos y un ronroneo hondo y vibrante manó de su pecho como un trueno remoto, un eco de confianza pura. «Debes partir», musitó Xochitl, su timbre quebrado por la emoción. «Aquí ya no es seguro. Volverán y la próxima vez traerán más varones, más armas. No podré ampararte». El lobo destapó las pupilas y la escrutó con fijeza, una ojeada prolongada e inescrutable. «Estás sanado», prosiguió ella. «Tu extremidad es fuerte de nuevo. Puedes malvivir allá afuera. Puedes retomar tu sino, la sierra». Mas el lobo no se movió. Quedó allí a su lado como si musitara. «Y dejarte sola otra vez». Xochitl notó que las lágrimas retornaban, mas esta vez no eran de duelo, sino de algo mucho más intrincado. El padecer de haber hallado compañía en el sitio más improbable del orbe, de haber urdido algo precioso y frágil, y de atinar que debía soltarlo para preservarlo. «Yo estaré bien», mintió. «Siempre lo he estado». Los días subsiguientes fueron los más arduos. Xochitl forcejeó por ahuyentar al lobo, le bramaba, le lanzaba guijarros lejanos para que se fuera. Dejó de depositar víveres en el sótano, mas la bestia siempre retornaba, siempre se postraba bajo la choza y siempre la seguía a distancia cuando salía a la sierra. Hasta que una tarde Xochitl captó de nuevo voces, muchas voces, más cazadores, esta vez una docena al menos resueltos. Atinó que no podría detenerlos. Entonces obró lo único viable. Asió una tea prendida y corrió en rumbo opuesto, gritando y agitando la llama, atrayendo a los varones hacia ella y lejos de la choza. Galopó hasta que sus pulmones abrasaron y al fin tropezó y rodó. Los cazadores la alcanzaron, furiosos, mas no hallaron nada porque el lobo sagaz había atinado lo que ella obraba y había huido en rumbo contrario hacia la libertad. Cuando Xochitl retornó a la choza, magullada y lacerada, el vacío bajo la morada estaba baldío. El lobo se había ido. Debería haberse notado aliviada, mas todo cuanto notó fue el desamparo, retornando como una marea aplastante. Estaba sola de nuevo. Transcurrieron 2 semanas en una rutina mecánica, el pecho hueco, hasta que una velada captó algo, un aullido familiar, grave, casi como un saludo. Corrió hacia la hoja y allí, en el claro bañado por la luna, yacía el lobo de vuelta sano, robusto, libre y no en soledad. Tras él, una modesta jauría de lobos la escrutaba en mutismo, sus pupilas reluciendo en la umbra. Xochitl lo atinó. Había retornado con su clan, había retornado a su hogar. Se postró de hinojos y por primera vez en eras sonrió una sonrisa genuina. Ya no estaba sola. 2 espíritus desechados se habían topado y habían urdido un linaje improbable, más auténtico. Los años transcurrieron. Xochitl se tornó en leyenda, la hembra que susurraba a los lobos. El viejo lobo envejeció a su vera, y sus vástagos siempre custodiaron el claro. Y cuando Xochitl al fin exhaló de senectud, tendida bajo el sol en los peldaños de la choza que había compartido con ellos, los lobos de la sierra aullaron por 3 días y 3 veladas, un lamento
que se oyó hasta en los villorrios más remotos, un eco que nadie que lo captó olvidaría jamás. Gracias por sumarte a este trayecto hasta el cierre. Si esta narración de nexo y perduración rozó tu alma, te invito a integrarte a nuestra Grey suscribiéndote. Aquí creemos que cada saga cuenta. Comparte en los comentarios lo que sentiste o si atesoras tu propio relato de un lazo imprevisto con una alimaña o con el yermo. Nos deleitará leerte y atinar que no estamos solos en nuestra quête de conexión en un orbe a menudo aislado. Hasta la próxima narración.